Muy buenas noches, les habla Vladimir de la Cruz, soy historiador de profesión, también hice estudios de Derecho, me dediqué a la docencia universitaria por más de 40 años, hoy estoy retirado de la docencia, pero sigo activo, escribiendo, reflexionando, pensando en los temas de la historia del país, a veces en la historia regional, a veces me pican los asuntos de historia internacional o de los conflictos históricos que tenemos en la inmediatez de nuestras vidas. Hilda González es extraordinaria periodista, ha desarrollado una plataforma de comunicación que llama Voces por Media Calle. Ella es herediana y jala por media calle, ¿verdad? Yo soy herediano de toda la vida de fútbol, de manera que me identifico en esa dimensión. Me ha invitado a participar en esta aventura los jueves de 8 a 9 de la noche para que yo tenga una conversación, una reflexión, un monólogo, si se quiere también, sobre temas históricos, que lo hemos titulado, yo lo he titulado A la historia por media calle. Ese va a ser el formato de este programa, A la historia por media calle. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a abordar temas históricos desde distintos ángulos y desde distintas perspectivas. Pero en principio, el tema de media calle me parece que es importante explicarlo. Denis Meléndez Howell, economista muy destacado, muy reconocido en el ambiente nacional, hace pocos días escribió justamente un artículo que refería a la tradición de Viva Heredia por media calle. Voy a leer brevemente su escrito en lo que a mí me interesa. Dice Denis Meléndez Howell: aparentemente, esta frase, Viva Heredia por media calle, fue acuñada por los josefinos como una especie de chota hacia los heredianos, por la ancestral costumbre que existía en esa ciudad en el siglo pasado, de tomar las calles alrededor del parque como pasarela, los hombres en una dirección y las mujeres en la opuesta, ocasión que se usaba para galantear y hasta para encontrar pareja. Se dice que muchos matrimonios nacieron de esas tardes de domingo. Esa práctica no solo se desarrolló en Heredia, siendo yo jovencillo y adolescente, se acostumbraba en el Parque Central de San José a hacer exactamente lo mismo. Por las aceras del parque nos movíamos en una dirección hombres y en otra mujeres, y por supuesto coqueteábamos y todo eso. Esta costumbre, dice Denis, se originó en los alrededores de la estación del ferrocarril de Heredia, cuando recientemente se inauguró, pues contaba con la única calle ancha y pavimentada o macadamizada, la primera en su género en Heredia, pues las demás eran de piedra, de canto rodado. Como esparcimiento dominical, los heredianos iban a la estación a ver pasar el tren de las 5:30 de la tarde que iba para la abuela, ocasión que aprovechaban para lucir sus mejores galas y pasear por una calle plana y sin vehículos. En algún momento, cuando pavimentaron las calles alrededor del parque, la tradición se trasladó para allá, para el parque. A propósito de esto, hay un decreto del gobernador que por lo demás resulta simpático. Según esta versión, vecinos del Cantón Central de Heredia, la expresión se debe a que, alrededor de los años de 1940, las aceras del cuadrante central eran muy estrechas. Aún hay algunas así, por ejemplo, cerca del Correo, incluso cerca del edificio de la Universidad Nacional. De manera que no cabían dos paisanos, uno al lado del otro. Y si alguno venía de frente al otro, uno de ellos debía de bajar a la calle
para que el otro pasara. El problema es que las calles no daban mucho espacio para el tránsito de caballos y carruajes y hasta vehículos automotores. El gobernador de entonces dio la autorización para que las personas pudieran caminar por media calle, estableciéndose como prioridad su uso por el peatón. Ante el edil decreto y como especie de proclama política a favor del gobernador, alguien gritó: ¡Viva Heredia por media calle! Y eso se sigue usando hasta la fecha. Esto acostumbró a los heredianos a caminar relajadamente por las calles, al punto que, según un viejo chiste, para saber si una persona es de San José de Heredia, basta observar su comportamiento al llegar a una esquina. La de San José mira el semáforo y a ambos lados antes de cruzar la calle. El herediano cruza la calle y después se fija si viene o no un auto. Hasta ahí lo que nos dice Denis en este curioso y atrevido artículo sobre esa tradición. En lo que a nosotros respecta, la historia por media calle, vamos a tomarlo de la misma dimensión, como un grito subversivo, como un sinónimo de escaramuza, como un desorden de la disciplina de la historia para abordar temas, para llamar la atención, para expresar respeto e irreverencia, digámoslo también así, a la institucionalidad y a los acontecimientos históricos y a los personajes. En nuestro país, curiosamente, no hay tradición de, de, de abordar la historia de los personajes. Antes, en alguna época, se hacía estudios biográficos más que ahora, y muchos de los ensayos, para decirlo de esa forma, históricos de la historia patria se hacía a base de darle seguimiento a la personalidad de los jefes de Estado y de los presidentes de la República o de los gobernadores coloniales. En esta actividad que iniciamos hoy, mi propósito es llamar la atención, expresar justamente esa reverencia y a la vez irreverencia a la institucionalidad, esa reverencia y irreverencia y de culto por los hechos históricos, porque nosotros tampoco tenemos por tradición darle culto, estudio a los hechos históricos. Realmente en la cultura popular costarricense poco se afirma el conocimiento histórico. Por supuesto que en este esfuerzo es no solo para tratar de explicar acontecimientos históricos, sino también para llamar a la sensatez sobre ellos, a la cordura sobre ellos, a la interpretación sobre ellos, a entenderlos de la mejor forma posible. La calle aquí es un camino a recorrer. Por media calle será la forma en que abordaré los temas de manera indisciplinada, no organizada, lo cual quiere decir que en ocasiones haré secuencia de un tema, una semana, otra semana, desarrollando secuencialmente temas, o lo haré por temas aislados entre sí, de manera que un jueves hablamos de una cosa y otro jueves podemos hablar de otra. Y igualmente lo haremos sobre épocas históricas. Podremos concentrarnos en un periodo histórico, en una época, o podemos hacerlo salteado. Porque aquí lo que se trata es justamente de dar información, de tratar de formar opinión, de explicar situaciones que han sucedido y cómo entenderlas, de entusiasmar, ojalá que yo pueda provocar eso por los hechos históricos y por los eventos históricos. Más preferiría desarrollar pasión y amor por la historia, por el conocimiento de la historia, por vernos nosotros ahí metidos, sin fanatismos tampoco temáticos, ni fanatismos sobre personajes. Obviamente uno tiene sus cariños alrededor de estos temas y de personajes. Hay temas que a uno lo apasionan más que otros y hay personajes que también le provocan a uno una mayor atracción que otra. Hay personajes que uno ama profundamente y hay personajes que uno no los quiere tanto. Y es válido.
Y eso es no solo del pasado frente a esos personajes y eventos históricos, sino sobre el presente mismo. Sobre el futuro no, porque esta no es una historia del futuro, ni abordaremos nada del futuro. Quizás abordando el pasado vamos a tratar de conocer mejor el presente, y conociendo mejor el presente con las raíces del pasado, podemos soñar el futuro. Podemos hasta diseñarlo, pensarlo, pero no podemos escribir sobre él. Ahí todo es utopía. Y en esta práctica que desarrollaremos los jueves, seremos soñadores de la utopía. Por supuesto que sí. Somos optimistas y en ese sentido pensaremos atrapar el futuro con la experiencia del pasado y nuestra vivencia del presente. Aquí vamos a desarrollar un pensamiento crítico, pero abierto. Esto significa que podemos tener distintos ángulos para apreciar los eventos y los temas, pero también yo parto de que quienes me escuchan y me ven tienen sus propios ángulos, sus propios ojos, sus propias perspectivas para ver los mismos fenómenos que yo veo desde su ángulo, desde su perspectiva y desde sus bases de conocimiento. Es como si dos personas estuvieran una frente a otra con un objeto, pongámosle un vaso, de esos vasos que tienen grabaciones o pinturas alrededor suyo. Y yo desde mi silla lo veo de una manera, pero quien está al frente ve el otro lado del vaso. Y si hubiera otras dos personas en los otros dos extremos, desde los cuatro ángulos veríamos el mismo vaso con diferentes perspectivas, porque estaríamos viéndolo con sus particularidades desde cada ángulo, para decirlo así, o desde cada lado. Así sucede con los procesos históricos. Dependiendo del lado con que lo veamos, desde el lado que lo veamos, así lo podemos comprender. En esto influye también, obviamente, la formación histórica de los historiadores, los profesionales en el campo de la historia, porque tienen formación de escuelas históricas, formación metodológica de investigación, formación de grandes teóricos que han tratado de señalar métodos o formas de abordar el proceso histórico. Entonces, todo esto influye. Esto es como eso es como tomar la historia por la calle, media calle, por la calle, viendo el presente, el pasado, pero imaginando el futuro. Es como ir en una pasarela por la historia, observando personajes y eventos que se mueven en ella, porque nosotros los vamos a estar trayendo y devolviendo, jalándolos a nuestro tiempo, los que son del pasado, y viéndolos en tiempo presente, aquellos que son de la actualidad, de la inmediatez, de el momento reciente. ¿Qué es la historia? Es una pregunta. Sobre eso ha habido discusiones importantes en muchos periodos. Y hay escuelas de investigación y de formación. Por ahora nos concentraremos nada más en señalar que es una disciplina de estudio y de conocimiento del pasado, del presente, pero que permite diseñar el futuro. Diremos también que la historia se rige por principios, por métodos, que forma parte de las llamadas ciencias sociales. Hoy está metido ahí. A veces llaman ciencias históricas porque incluso hacen hasta una división de los temas que trata la historia. Las escuelas de historia que existen en alguna medida determinan la forma de abordar en estudio, en investigación y en conocimiento los eventos históricos, los sucesos históricos y los personajes que participan de manera sobresaliente en ellos. Hay hasta una discusión de si la historia la hacen los grandes hombres o la hacen las masas humanas. Y a propósito de eso también se habla del papel de las masas humanas, del conglomerado humano en el proceso histórico. Esta es una discusión de decenas de años, no es un problema reciente. ¿Qué es la prehistoria? ¿Qué es la historia? ¿Cómo definimos eso?
Los aspectos más generales, señalan como el parteaguas, como el momento en que se distingue una de la otra, aquella etapa o aquel momento en que surge la escritura. Bueno, eso lo tendremos por ahí nada más. No nos interesa matarnos, para decirlo gráficamente, sobre si ese es el evento que determina lo que es la historia de la prehistoria. Lo importante es que ahí se hace como un parteaguas porque la escritura permite empezar a recuperar memoria escrita, obviamente, de los eventos y de los acontecimientos. La historia anterior a la escritura la interpretamos por, los, por las obras que han dejado los hombres, resultado de su trabajo, de su vida, de su esfuerzo en el pasado, de las obras que desarrollaron, hicieron y nos dejaron. La importancia de la historia. Bueno, podría tener una gran discusión esto. Habrá gente que le resta mérito a esa pregunta. Los que estamos en este campo, pues obviamente la destacamos, porque es aquello que nos permite entender el presente con conocimiento del pasado. Pero sobre todo porque todos en el presente, todos ahora, también queremos vivir el futuro. Y lo queremos vivir bien, de la mejor forma posible, con la mayor prosperidad, con la mayor justicia social, ojalá sin pobreza, ojalá con los mayores niveles de salud y salubridad pública, ojalá donde la gente casi ni se muriera, para decirlo gráficamente. En este sentido, la historia es una disciplina de estudio y de conocimiento del pasado, del presente, que nos permite soñar o diseñar o hasta hacer una estructura arquitectónica y de ingeniería del futuro. Y hay gente quien se dedica a eso. Incluso desde el ámbito de la literatura, si uno ve personajes como Julio Verne en el siglo XIX, imaginando las cosas que hizo, submarinos, viaje a la luna y una gran cantidad de cosas así, y uno dice, no falló, ahí están los submarinos, está el viaje a la luna y hay un montón de cosas similares. Y si uno piensa en otros personajes de la historia que diseñaron cómo volar hace 400 o 500 años, ahí están las naves ahora volando por todo lado. Entonces, es un problema de que el conocimiento de la realidad con criterio científico y metodológico y bien fundamentado nos permite perfectamente pensar en el futuro. Hoy hay futurólogos, sí los hay. Hay gente que se dedica a escribir sobre el futuro inmediato, sobre el futuro histórico inmediato también. Y ahí están. La historia es una disciplina de estudio y de conocimiento de ese pasado, del presente, que permite visualizar, pensar en ese posible futuro. He dicho que se rige por principios y métodos y que forma parte de las ciencias sociales. Historia, ¿desde cuándo hay? Para nosotros existe la historia natural, que es la historia del mundo, de cómo se desarrolló la Tierra, el sistema planetario. Eso es una parte de nuestra historia. El mundo de la naturaleza, formamos parte de ella. Durante años, miles de años, fuimos parte de esa naturaleza hasta que nos desprendimos de ella para desarrollarnos como género humano. Entonces, esa es una discusión. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Desde cuándo somos así? ¿Desde cuándo empieza esa historia, ahora sí, del hombre con mayúscula, de la humanidad? Y en eso tenemos etapas y periodos, como ahorita voy a mencionar algunos. Entonces, hay historia por acontecimientos, por hechos o eventos que han hecho esos hombres en el pasado y los seres humanos que hoy reconocemos como parte de nuestra relación con el pasado.
Esos hechos, acontecimientos o eventos son los que producen justamente los hombres, individual o colectivamente. Y algunos de ellos se consideran hitos históricos, hitos, momentos claves, puntos que son como parteaguas, a partir de donde se puede distinguir entre un pasado y un momento reciente o visto desde hoy, desde distintos periodos alrededor de los cuales esos hombres han transitado. Son aquellos hechos, eventos o acontecimientos que marcan épocas, que marcan periodos, que marcan edades, también se dice así, época, periodo o edades históricas. Hay clasificaciones universales. La época antigua, por ejemplo, es una época que se prolonga hasta el siglo VI después de Cristo. Todo lo anterior es lo que podríamos llamar época antigua. Eso tiene sus particularidades y características. Dentro de eso hay periodos de recolectores, los más antiguos, junto con los cazadores, los pescadores, los agricultores, las comunidades de aldeas para avanzar a las ciudades y pueblos. Eso vale también para la América, todo el continente y la parte de Costa Rica, que hoy se estudia también de esa manera, la parte antigua de Costa Rica. Existe la historia medieval, que es la que va del siglo VI al siglo XV, después de Cristo. En el caso que digamos después de Cristo, se puede decir también de nuestra era o antes de nuestra era, porque en esas corrientes históricas hay quienes, digamos, no es que nieguen a Cristo o su existencia, sino que parten más bien de decir de nuestra era, porque es a partir de ese momento en que se distinguen los tiempos con influencia religiosa a partir de Cristo o no de ello, o no de él, y en ese sentido quienes parten de esa otra relación hablan de nuestra era o antes de nuestra era, que es lo mismo que decir antes de Cristo o después de Cristo, en correspondencia nada más al papel que se le asigna a la religión cristiana como marcadora de la gran época. Existe entonces la época, periodo o edad media, que va del siglo VI hasta el siglo XV. Es un largo periodo histórico, 10 siglos prácticamente. Existe la época moderna, que va del siglo XV a la Revolución Francesa, ahí se le ha puesto esa tranca. Existe la edad contemporánea, que va desde la Revolución Francesa, digámoslo así, 1789, hasta la actualidad. Y dentro de la historia contemporánea hay quienes también han señalado lo que llaman la época reciente. Esa época reciente en el siglo XX, por parte de los historiadores soviéticos, era la época que se iniciaba casi con la Revolución Rusa hasta los días actuales. Después se significó esa época reciente al periodo que va después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hasta el momento actual. Hay quienes han segmentado todavía esa historia reciente desde la caída del socialismo como sistema mundial alrededor de 1990, 1991, hasta nuestros días, que es la historia que podemos palpar, que la podemos respirar, que nos duele a nosotros por todo lado, casi todos nacidos en los últimos 30 años. Entonces, es una historia reciente. Y además porque ha habido cambios muy importantes en la historia del mundo y en las distintas historias regionales. En las comunidades antiguas tenemos comunidades, hay otras formas de dividir eso, ya no de esa forma, sino por comunidades primitivas, por esclavismo, por feudalismo, por capitalismo, por socialismo,
que son, digamos, las formas históricas que en esos otros periodos anteriores predominaron sobre la base de los estudios que consideran que la organización humana se hace a partir de la relación que tienen los hombres con la naturaleza y de las relaciones que establecen los hombres entre sí en ese proceso con la naturaleza. Y eso ha generado formas de producción, llamados también modos de producción, que caracterizan a las comunidades antiguas o primitivas, que caracterizan la etapa esclavista, cuando todo se organizaba a través de la explotación del trabajo esclavo, cuando, superado el esclavismo, surge el feudalismo, el capitalismo, que llega hasta nuestros días, el socialismo, que fue contemporáneo en el siglo XX del modelo capitalista de producción, y alrededor de esto la discusión también teórica sobre modos de producción, donde además de el modo de producción de la comunidad primitiva, del modo de producción del esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, entendiendo por modo de producción esas relaciones que establecen los hombres en el proceso productivo y que hacen surgir de ellas mismas la organización social y política. En esas perspectivas se ha hablado de otros modos de producción, del modo de producción asiático, cuando es muy característico, muy particular de ciertas regiones de Asia, del modo de producción americano, de aquí de América, que también del modo de producción hidráulico, refiriéndose al papel que algunas comunidades y organizaciones sociales de hombres le dieron al control de aguas, que fue muy importante. Entonces, sobre eso hay toda una gama de aspectos con los cuales se puede abordar la interpretación histórica. Si nosotros viéramos Guayabo de Turrialba, por ejemplo, que fue una comunidad que desapareció unos 200 años antes de la llegada de los españoles, 200, 300 años, es una comunidad aborigen que ahí estuvo, que fue un centro político muy importante, militar, religioso, de todo tipo, económico, con un control de aguas. Esa es la característica más importante. Bien podríamos pensar que ese era un modo de producción hidráulico. Por supuesto que esto habría que abordar con otros elementos el análisis y quizás lo hagamos en algún momento en estas actividades de los jueves por media calle, de la historia por media calle. Pero son esas partes. Podemos tener también, además de esto, la historia de regiones, la historia de países, la historia de continentes, la historia universal, la historia que tiene un carácter coyuntural, aquella que es de un proceso, de un periodo pequeño. Por ejemplo, una coyuntura en Costa Rica puede ser la Guerra Civil del 48. Otra coyuntura puede ser el año 43, 44, 1943, cuando se produce la alianza de comunistas católicos y del gobierno de Rafael Ángel Calderón. Por mencionar situaciones como estas que marcan un proceso histórico, que le dan una profundidad importante en lo que se resuelve en esos momentos y que marca el futuro del desarrollo del país. En ambos casos lo podemos ver hoy con el resultado de aquellas coyunturas y de los sucesos que se produjeron ahí. Es el tratamiento también de personajes y de sus biografías. En el caso nuestro no es muy dado hoy hacer historia de personajes ni sus biografías. En una época había más tendencia a eso y durante un periodo de la historia, de la educación histórica y de la formación de historiadores en la misma Universidad de Costa Rica, pesaba mucho hacer el estudio de personajes. Y así se hicieron algunos trabajos muy importantes sobre gobernadores coloniales, sobre presidentes y jefes de Estado. Eso es válido. La historia se enriquece mucho con esos datos. Todavía se siguen haciendo, pero hoy con menos intensidad. Los campos de estudio de la historia son todos los que tienen que ver con los seres humanos, digámoslo de esa manera tan general. También
con la naturaleza, porque somos parte de esa naturaleza y nos relacionamos con ella, de manera que es la historia también de las relaciones de los hombres con la naturaleza y las relaciones que los hombres establecemos entre nosotros mismos en el proceso productivo, porque allí en el proceso productivo nos distinguimos unos de otros entre si somos dueños de esos medios de producción o si no los poseemos y solo trabajamos en ellos cuando pertenecen a otras personas, como es la situación hoy prácticamente universal en todas partes del mundo. Tenemos también el campo de historia de la política y de sus instituciones, que es todo aquello que surge en un momento determinado como órganos de poder y de administración de una sociedad determinada. ¿Cuándo surgen? ¿Cómo surgen? ¿Cómo evolucionan? ¿Qué instituciones surgen alrededor de esa relación política de las personas? ¿Para qué se constituyen originalmente eso? ¿Para qué? ¿Qué funciones tienen esos órganos políticos de administración? ¿Quiénes los pueden integrar? ¿Cómo se pueden cambiar las personas que los integran? Eso es parte de los estudios históricos, hoy en el campo de las ciencias políticas o propiamente en el campo de las ciencias históricas. Es la historia también de la economía, la historia económica. La economía también es una rama especializada de la investigación y de la vida social misma, pero que se puede abordar también desde el punto de vista de la historia de la economía, de las relaciones económicas, de las actividades productivas, del comercio internacional y nacional, de los mercados, etcétera. Es la historia de los aspectos militares, historia militar. No en vano, en todo el curso histórico hasta hoy, los hombres en sus distintas comunidades, en sus distintas organizaciones de sociedad, en los momentos antiguos o actuales, han desarrollado estructuras militares de poder y de control y de expansión de sus intereses. Y eso ha generado también guerras por territorios, por riquezas, por captura de hombres, etcétera. Entonces tenemos ahí, por dominios políticos, por supuesto, por imposición de regímenes políticos, por destrucción de regímenes políticos, en fin, lo militar y la historia militar hoy es una parte muy importante también de los estudios que se comprenden dentro de la historia, y hay historia de lo militar. Nosotros casi no hemos tenido historia de lo militar, aunque tuvimos ejército hasta 1948, no hay una historia militar importante del país. Obviamente se han hecho algunos estudios sobre cómo hemos abolido el ejército, pero poco se ha hecho sobre la institución del ejército cuando existió y de la valoración del mismo. Aun cuando el ejército en Costa Rica tuvo un papel muy importante en la lucha contra los filibusteros norteamericanos, poca importancia le damos a la organización de lo militar, de su significado en ese sentido. Y por supuesto no valoramos al ejército como una institución heroica dentro de la guerra de 1856, aunque fue el ejército con sus grandes comandantes, el presidente Mora, héroe benemérito, uno de los personajes más importantes y más queridos para mí de la historia nacional. Su hermano Joaquín, también héroe de la guerra, uno de los jefes más importantes militares, el general Cañas, y aquellos incluso que destacaron en batallas importantes con grados de oficiales muy destacados, que hoy son ignorados, hoy son olvidados, porque dichosamente también habría que verlo en esa dimensión. No hemos cultivado un amor por lo militar, y eso no quiere decir que no podamos valorar el elemento militar en nuestra patria en aquellos eventos que fueron importantes.
No, dichosamente no es así, pero también podríamos pensar que desde el mismo siglo XIX, al mismo tiempo que se iba desarrollando la institución militar, iban desarrollándose controles sobre lo militar. Y eso nos distinguió y eso nos hizo diferentes de la historia regional centroamericana y de otras historias contemporáneas latinoamericanas donde los ejércitos pasaron a jugar un papel muy importante y a veces más que lo político. En el caso nuestro, dichosamente, no fue así. Tenemos historia de la naturaleza, por supuesto que sí, y se han hecho estudios muy importantes sobre la naturaleza en Costa Rica, sobre la evolución del territorio costarricense, cómo surge, cómo se desarrolla, sobre toda la estructura biológica, zoológica, botánica y de todo tipo de la naturaleza. Tenemos historia natural de Costa Rica muy importante y alrededor de eso una rama que hoy tiene independencia de la historia, que es la geografía, pero que en una época eran como gemelas, la rama de la historia y la geografía. Yo, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica me formé como historiador y geógrafo. No saqué el título de geografía, me faltaron 3 cursos para hacerlo, porque no era mi intención. Sin embargo, en ese sentido hubo quienes, colegas míos, compañeros míos de estudio, llevaron las 2 carreras y sacaron 2 títulos, porque en ese momento era fácil hacerlo. Después se desarrolló la Escuela de Geografía como una rama independiente, con muchos estudios adicionales y con una profundidad de conocimientos más amplio, y hoy se tiene como una rama independiente de la historia, con su propia particularidad y con su propia especificidad, pero contribuye de la misma manera a hacer estudios de la naturaleza, que ya no solo los hace la botánica o la zoología o las otras ramas de las ciencias biológicas, que también contribuyen a darnos información sobre el mundo natural de Costa Rica. Está la historia de la ciencia, la historia de la técnica, y en el caso nuestro también, porque hemos tenido ciencia desde la época aborigen y técnica desde la época aborigen. Entonces podemos ver evolución de los elementos científicos y tecnológicos usados por nuestras culturas anteriores. Si solo pensamos por un momento en las calzadas, los caminos de piedra que hacían las comunidades aborígenes antes de la llegada de los españoles, son verdaderas obras de ingeniería, porque están hechas de una manera tal que tienen desagües, tienen la parte para que puedan mantenerse con temblores, etcétera. Los canales de irrigación de Guayabo, los estanques de almacenamiento de agua, las construcciones monolíticas que se pueden haber hecho en ese sentido. Eso es una estructura extraordinaria. Si uno visita los centros indígenas grandes y destacados de América, como las ruinas mayas o incas o las aztecas, y uno encuentra las pirámides y encuentra las ciudades y encuentra las construcciones arquitectónicas de los pueblos incas, y son verdaderamente impresionantes cómo desarrollaron arquitectura, ingeniería y obras que de una naturaleza están hechas de tal forma que no las han alterado los temblores, ni los terremotos, ni nada. Porque las estructuras de piedra que no tienen un solo clavo se mantienen, porque las hicieron de una manera tal que hoy son estudiadas por las escuelas de arquitectura y ingeniería de las universidades peruanas, por ejemplo, todas esas construcciones indígenas del pasado, para estudiar la forma, como las hicieron, las técnicas de construcción y de ingeniería que usaron y la perfección con que se trabajaron esas piedras y de cómo se acomodaron. Tenemos también historia de la educación, y esto es importante porque es el proceso de la vida. Desde todas las etapas más tempranas ha habido procesos de educación, por tempranos que hayan sido. Hemos heredado la tradición de comunicar conocimientos y experiencias de vida. Aun cuando teníamos dificultades de comunicación, transmitíamos nuestras experiencias frente a la naturaleza, de manera que eso aseguraba también la existencia del género humano.
Tenemos historia de la cultura en general, de comunidades. Hoy se hace historia también de tradiciones, usos, costumbres y de vida cotidiana. Se hace incluso historia de trajes, de la forma como se ha vestido la gente, de los peinados que se han hecho históricamente, tratando de interpretar alrededor de ello formas de vida, clases sociales, cultura general, gustos, etcétera. Se hace historia también de comidas, de vestidos. Marjorie Ross en Costa Rica ha hecho importantes publicaciones sobre el papel de las comidas, muy importantes, ¿no? Y no solo eso, sino que hasta las ha llevado a la práctica en eventos donde ella convoca para distintas actividades para comer comidas de una determinada época. Se hacen historias de las relaciones internacionales, que es de lo más importante. Hoy no somos un mundo incomunicado, somos un mundo altamente comunicado, tanto que un bichito que se desarrolla allá por Wuhan, en China, lo tenemos aquí en Costa Rica y llegó por vía aérea. Relaciones internacionales no nos llegó por internet, y así hoy esas relaciones internacionales son una gran telaraña en el mundo que lo cubre. La cantidad de vuelos que hay, bueno, ahora están paralizados muchos de ellos por la pandemia, es de una magnitud casi impensable. Ahí está. Pero esas relaciones internacionales también nos permite valorar lo que un pueblo a través de sus gobiernos piensa de otro pueblo o de otros pueblos. Y justamente también es una relación que provoca tensiones o no tensiones, provoca guerras y momentos de paz. En fin, son situaciones que derivan de esa particularidad de nuestras relaciones con vecinos cuando están a la par o con personajes o comunidades que están lejanas. Esa historia de las relaciones internacionales hoy tiene un campo muy destacado en los estudios de historia. Y en el caso nuestro también, porque desarrollamos relaciones internacionales modernas desde el siglo XIX, más antiguas, para ponerlo de esa manera, desde la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegaron y los europeos llegaron a Costa Rica y América, nos incorporaron a su historia europea, y desde ese punto de vista se constituyó lo que hoy podríamos llamar la historia universal, porque ese concepto de historia universal es a partir de esa época que surge, no antes. Antes existía la historia de los griegos, de los egipcios, de los romanos, de las distintas comunidades europeas. Se iba teniendo conciencia poco a poco por descubrimientos geográficos, por expansiones, por expediciones que se hacían en ese sentido para ir viendo cuál era nuestro mundo, y además porque los medios de navegación tampoco permitían desplazarse muy largo, entonces había que hacerlo por tierra en muchos casos, y eso va permitiendo relacionar cosas. Cuando los españoles y europeos llegan a América y descubren que hay un continente poblado, desarrollado, con culturas humanas muy avanzadas en su organización diversa, independientemente de si nos dominaron o no, nos incorporaron en las relaciones con la dominación que impusieron a España, a Portugal y a los otros países que colonialmente y conquistadoramente llegaron a América, y se tejió eso que podemos llamar hoy la historia universal y las relaciones internacionales en ese sentido. Fue la incorporación a ese nuevo mundo. Significó una situación muy particular de nuevas relaciones comerciales y de producción, de intercambios productivos, de mercados,
Empezamos a tener un mercado mundial que antes no teníamos. De aquí se empezaron a producir diversos productos para llevar a Europa y se empezaron a traer de Europa para acá y hubo una influencia mutua. Y así empezó esa parte del desarrollo. Tenemos también la historia de los sistemas de organización política y económica. Esto es cuando estudiamos sistemas políticos propiamente dichos y entonces los analizamos desde el punto de vista de su organización política y de su organización económica, como de su organización social y de las instituciones que surgen dentro de esos sistemas de organización política, económica o social. Tenemos el campo de las ciencias, la historia de las ciencias. Igual tenemos una riqueza extraordinaria. Nosotros tenemos desarrollo científico y pensamiento científico importante y tecnológico, incluso desde el siglo XIX, cuando aquí en Costa Rica, alrededor de las actividades del café y de la producción de café, se hicieron por primera vez en el mundo instrumentos, máquinas para descascarar, para secar, para procesar el café, y fueron patentizadas en Costa Rica por primera vez. Tenemos historias de las artes y de las letras, y podemos distinguir eso porque en toda nuestra historia humana hay gente que se ha dedicado a hacer arte. Desde el arte rupestre, cuando habían algunos antiguos hombres que hacían dibujitos en las cavernas, y en esos dibujitos se establecía muy bien la relación de ellos con la naturaleza, con los animales, con la producción. Letras, la capacidad de escribir y de desarrollar cultura alrededor de esto. Y dentro de eso, las artes en general, la música, la pintura, esos elementos que también son parte hoy del género humano, ahí está. Hoy, dentro de esto también tenemos la historia de las libertades y de los derechos humanos de las personas. Y dentro de esto, derechos humanos hoy de manera más amplia, de manera más diversa. Y entonces tenemos historia de cómo han evolucionado esos derechos humanos. Tenemos una particularidad de la historia que son la historia de las luchas sociales. A eso me dediqué yo mucho tiempo y todavía sigo investigando cosas de esta naturaleza que tiene que ver con las luchas de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes. A esto se han incorporado las luchas hoy de las mujeres o femeninas, las luchas de los ecologistas, las luchas de los ambientalistas, y podríamos señalar una gama amplísima de luchas que de distinta manera expresan las gestiones, las movilizaciones, las propuestas que hacen distintos sectores para mejorar sus condiciones de vida como grupos sociales o en relación a otros. Y de esto también podemos inferir cómo algunas de esas luchas o muchas de ellas han impactado el conjunto de la sociedad. Si hoy tenemos jornadas de 8 horas de trabajo, son resultado de luchas obreras. Si hoy tenemos reconocimiento de derechos sobre niños, sobre ancianos, sobre mujeres, es resultado de esas luchas. Si hoy hemos desarrollado protección del medio ambiente y de la naturaleza, han sido en parte resultado de esas luchas. Obviamente también porque nos preocupan el no cuidado del medio ambiente y de nuestra ecología y naturaleza, que no cuidándola nos puede provocar grandes perjuicios en el futuro. ¿Qué nos permite la historia? Y la historia nos permite desarrollar identidad, desarrollarnos como mejores ciudadanos, aprender a valorarnos nosotros mismos, a entender los cambios que se producen y a participar de ellos con conciencia, con posibilidad de influir en esos cambios. Nos permite entender a las gentes y los pueblos y nos permite progresar. La historia es un continuo progreso humano. No lo podemos ver de otra manera. Pero progresamos ¿para qué? Para seguir adelante. Esto es lo más importante. Nadie quiere quedarse anclado en el pasado. Ni el pasado es mejor que el futuro. Pensamos que el futuro siempre va a ser mejor que el presente y obviamente mejor que el pasado. Dentro de este proceso trataremos de explicar en estas actividades nocturnas de los jueves, en la historia por media calle, las diversidades del género humano.
los tribus, las etnias, los pueblos, las naciones. A veces trataremos de ver esto desde una dimensión cronológica, histórica, por orden y sucesión de fechas, a veces de manera desordenada. De allí que el título de este programa lo llamemos Historia por media calle. Es la oportunidad que tenemos de hablar, de reflexionar, de intercambiar opiniones sobre esto. En la forma en que está diseñado este programa, me pueden mandar por escrito inquietudes que quieran que podamos abordar, que les podamos dar respuesta, ojalá, a este tipo de cosas. Aquí estaré todos los jueves a las 8 de la noche para compartir durante 50-55 minutos con ustedes distintos temas de historia nacional principalmente. Ahora que viene la etapa del bicentenario de la independencia, probablemente le dedicaremos unas cuantas sesiones a explicar el camino de la independencia, la forma como fue desarrollándose, y quizás ese panorama lo vinculemos también a una visión americana de cómo se fue gestando eso en todo el continente para llegar a Centroamérica, y de Centroamérica cómo llegó a Costa Rica o cómo se expresó también en Costa Rica, y cómo fuimos parte de un proceso de lucha general anticolonial contra el sistema colonial. Y trataremos de explicar la contradicción que tenía España cuando fue ocupada por Napoleón entre 1808 y 1814, cuando en España los españoles luchaban contra la ocupación española, por la independencia de España de la ocupación francesa, y al mismo tiempo en América se estaban produciendo los movimientos anticoloniales contra la ocupación y la opresión española. Son paralelismos históricos que nos van a enriquecer y a permitir ver mejor nuestro pasado, nuestra historia, y tratar de conocer, apreciar y amar la historia nacional. Ojalá podamos enamorarnos de la historia costarricense, ojalá podamos sentar algunas bases para apreciar mejor la historia de la que hoy somos resultado, para entender cómo quienes hicieron esa historia, la cual hoy somos nosotros, su expresión, fueron personas talentosas, inteligentes, y que mezcló a todas las familias. En mi familia, en mi tradición familiar, siempre me enseñaron a respetar el esfuerzo de los abuelos y de los bisabuelos. Y eran personajes de la vida tan cotidiana en la familia que, aunque habían muerto 30, 40 o 50 años atrás, seguían vivos entre sus seres queridos. Mi abuela adoraba a su padre y a su madre, y por supuesto a su abuelo también. Y nosotros nos enseñaron eso. Pero cuando nos enseñaron eso, a nosotros nos enseñaron que los abuelos y los bisabuelos valían, y que habían formado la familia a la que nosotros pertenecíamos con valores, con fortalezas, con honestidad, con honradez, con certeza y seguridad hacia el mundo que vivían. Y cuando nosotros nos penetrábamos de este concepto en nuestra familia, también nos enseñaban a ver que la familia de la par era lo mismo, que tenía los mismos elementos que la nuestra, y que la otra de la par también. Y así nos enseñaron de niños y jóvenes, al menos en mi familia, por las dos ramas, paterna y materna, que las familias valían. Y cuando valía la familia nuestra y valían las familias de las otras casas, nos enseñaban a entender que lo más valioso de Costa Rica éramos todos los costarricenses. Muy buenas noches.